Y el día de hoy vamos a hablar de la disciplina y la rendición de cuentas. Y como mencioné la semana pasada, este puede ser tal vez un tema particularmente delicado, tal vez políticamente incorrecto, porque prácticamente todo lo que estamos a punto de ver en la palabra del Señor va en contra de la forma de ser de este mundo. Va en contra de lo que nosotros consideramos que es lo que deberíamos de hacer. Porque vivimos en un mundo donde es ofensivo decir que una creencia en particular es errónea. Porque vivimos en un mundo donde es ofensivo decirle a alguien, eso que hiciste no está bien. Y porque en nuestra comodidad es más cómodo, valga la redundancia, no decir nada cuando vemos algo que no está bien. Tenemos muy arraigado este pensamiento que dice, bueno, y pues tú quién te crees que eres para decirme eso. Y tanto los cristianos como los que no lo son van a citar a Jesús y van a decir, ¿acaso Jesús no dijo no juzguen? ¿No juzguen para que no sean juzgados? ¿Y quién eres tú para señalar algo malo en mi vida cuando tú tienes muchas cosas malas en la tuya? Y nos hemos creído esa mentira de Satanás, porque ese pensamiento es diabólico, es mentiroso, y lo que busca es que nada cambie, que todo siga igual. En la iglesia nos hemos convencido de que es amoroso, que es bondadoso, que es incluso compasivo, quedarnos de brazos cruzados y decir, el pecado de otra persona es asunto suyo, es su vida, es su responsabilidad, lo que haga otra persona es cosa suya y de Dios. Y esto puede sonar muy espiritual en apariencia, pero en la realidad, en la práctica, esto no es lo que la Biblia enseña. Hace algunas semanas hablamos, como otro de los rasgos de una iglesia bíblica, hablamos acerca de la comunidad bíblica, de la comunión, de la unidad que debemos tener como otra característica. Y analizábamos diversas maneras en que debemos de amarnos, de cuidarnos unos a otros en la iglesia. El día de hoy vamos a hablar de una de las mejores maneras de amarnos y de cuidarnos. Y esa es la disciplina. Y esa es la rendición de cuentas. En la gracia de Dios, Él nos da la oportunidad de que haya personas que nos hagan ver lo que está mal en nosotros, para que nosotros a su vez podamos ponernos a cuentas con Dios. Y vamos a ver que crecer como un discípulo de Cristo, verdadero, genuino, auténtico, implica necesariamente la disciplina en nuestras vidas. Esta disciplina no es una palabra que nosotros solemos asociar con amor, ¿verdad? Cuando pensamos, ay, cuánto me ama la gente, no pensamos en una disciplina, pensamos en otras cosas. Pero la Biblia dice que es una muestra de amor. Es una muestra de amor. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de las implicaciones que tiene este aspecto en nuestras vidas. Y espero que todos tengan un bosquejo ahí a la mano. Si alguien no lo tiene, levante su mano para que se los hagamos llegar rápidamente. Acá al frente necesitamos uno. ¿Hay alguien más que necesite un bosquejo? ¿No? Ok, acá en medio. Muy bien. ¿Qué es lo que implica amarnos unos a otros como hermanos? Vamos a
ir viendo algunas cosas muy interesantes. En primer lugar, número 1, implica compartir humildemente la responsabilidad por la santidad de los demás en nuestras vidas. Y lo voy a repetir para que quede muy claro. Implica compartir humildemente la responsabilidad por la santidad de los demás en nuestras vidas. En otras palabras, ser parte de la iglesia significa ayudarnos mutuamente, ayudarnos unos a otros a crecer en Cristo y a crecer en esta santidad. Y esa es la palabra de Dios allá en Gálatas 6:1, que es el pasaje que leímos hace un momento. Escuchamos a Dios hablando a través del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, y él les dice allí: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, háganse de la vista gorda, crúcense de brazos y déjenlo que se vaya al infierno y se pudra. ¿Eso dice el pasaje? Pero eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Vemos a alguien que está en un error o en un pecado y pues síguele, papá, vas solo. Pero la palabra dice: deben restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Ahora, si analizamos poco a poco el pasaje, ¿cómo empieza diciendo hermanos? No le está hablando a incrédulos, está hablándole a la iglesia, está hablándonos a nosotros. Dice hermanos, y les habla como si fueran su propia familia, porque quienes somos la iglesia, nos pertenecemos unos a otros como familia. Somos hermanos, somos hermanas, porque Cristo nos ha redimido y Dios es nuestro Padre. Y luego sigue diciendo: si alguno es sorprendido en alguna falta, en alguna transgresión. Y la implicación de esta palabra sorprendido es muy importante, porque eso está implicando que hay alguien de nuestra familia, de nuestra comunidad, que está practicando un pecado. Alguien que continúa en un pecado y que no se aparta de él, alguien que no se arrepiente. Y luego dice: vosotros que sois espirituales. Y este lenguaje hace una referencia al capítulo anterior, en Gálatas 5, porque Pablo habla de caminar en el espíritu y habla del producto de dos frutos: el fruto de la carne y el fruto del espíritu. Y lo que está Pablo diciendo aquí hace referencia al fruto del espíritu. ¿Cuál es el fruto del espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Así que aquellos que andan en el espíritu, ese es el fruto que producen. Aquellos que andan en el espíritu deben restaurar al que no está andando en el espíritu y está mostrando el fruto de la carne, y deben hacer lo necesario para ayudarlo a volver a Cristo. Y luego dice: ¿con espíritu de qué? Eso significa que no lo voy a señalar y voy a hacer leña del árbol caído, ¿verdad? No con espíritu de orgullo, no pretendiendo que nosotros somos mejores que los demás. Por eso el verso 3 de este mismo pasaje que estamos leyendo en Gálatas 6 dice muy claramente: si alguien se cree algo no siendo nada, se engaña. No venimos a corregir a alguien porque nosotros seamos mejores que alguien. Venimos a corregirlo porque es lo que la Biblia dice, porque es lo que la palabra nos enseña, a fin de cuidar la santidad y la hermandad de la iglesia. Y luego dice en la última parte: ten cuidado de ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
Así que con espíritu de humildad, de mansedumbre, restauramos a aquel que ha caído. Y es nuestra responsabilidad ayudar a los demás a crecer en su santidad. Esta es una característica de la iglesia y es muy importante, porque una iglesia verdadera, un pueblo que verdaderamente se aman unos a los otros, comparten esta humildad, esta gentileza, este amor y esta responsabilidad por la santidad de cada uno de la vida de cada uno. Entonces, cuando escuches la palabra disciplina, yo te animo que consideres dos cosas, dos niveles: un nivel formativo y un nivel restaurativo, porque esto es fundamental. Segunda cosa, enseñar que la disciplina formativa de la iglesia debe animarnos continuamente para arrepentirnos del pecado y caminar con Dios. Es decir, ¿qué implica amarnos unos a otros como hermanos? Implica enseñar que la disciplina formativa de la iglesia existe para animarnos continuamente, para arrepentirnos del pecado y para caminar con Dios. Y esta debería de ser una realidad constante en la vida de cada uno de nosotros y especialmente en nuestras relaciones dentro de la iglesia. Porque si lo pensamos bien, cada semana cuando nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, ya sea en una clase o ya sea en el mensaje, si lo pensamos bien, eso es una disciplina formativa. Porque la Biblia de Dios nos dice: esto es lo que yo espero que tú hagas y esto es lo que espero que no hagas. Entonces nosotros entendemos la palabra y entonces nos comprometemos con ella y no hacemos lo que Dios dice que no debemos hacer. Y si hacemos lo que dice que sí debemos hacer. Esa es la disciplina formativa en la que estamos todos inmersos. La palabra entonces nos anima cada semana de diversas maneras, algunas veces muy específicamente y otras veces muy generalmente, a apartarnos del pecado y a caminar con Dios. En cierto modo, lo que hacemos es recibir este tipo de disciplina cada vez que abrimos la palabra y descubrimos lo que Dios espera de nosotros como sus discípulos. Ahora, si pensamos en lo que dice Mateo 28, ¿qué dice Mateo 28, 19 y 20? ¿Se acuerdan lo que dice? Es un pasaje muy famoso. Id y haced discípulos enseñándoles. ¿A qué? A que guarden todo lo que yo les he enseñado. Disciplina formativa. Como cuando tienes un bebé en tu casa. Ya nació, está bonito, huele bien rico, está suavecito, lo quieres abrazar todo el día hasta que llora y se hace popó. Pero luego ese niño crece. Y no sé por qué a los niños les encantan los enchufes. Los ven y los atraen y dicen: yo quiero meter los dedos allí. Siento que voy a tener una experiencia increíble. No sé qué pensarán los bebés, pero todos quieren ir a meter los dedos ahí. Y entonces tú como papá o mamá le dices: no, eso es peligroso. Eso es disciplina formativa. Y entonces el niño, en el mejor de los casos, no en todos, pero en el mejor de los casos, entiende y no lo hace. En el peor de los casos va y mete los dedos. Y de pronto siente el jalón así. Y rápido tú corres y lo arrancas del contacto y le dices: te dije que no lo hicieras. Perdonen mi voz. Eso es disciplina correctiva. La palabra nos dice lo que Dios quiere que no hagamos y lo que sí hagamos. Enseñarnos unos a otros todo lo que Cristo ha mandado. Entonces cada semana constantemente nos animamos unos a otros a apartarnos del pecado
y a caminar con Dios para poder ser transformados a su imagen. Pero en tercer lugar, hay otro tipo de disciplina, que es la disciplina restaurativa o correctiva. Porque hay ocasiones en las que necesitamos una disciplina restaurativa más específica. Y esta disciplina implica un cuidado correctivo cuando no nos arrepentimos del pecado y nos alejamos de Dios. Ese es el tipo de disciplina de la que habla Gálatas 6:1. Cuando una persona, un hermano, es sorprendido en algún pecado en el que ha persistido una y otra vez, un pecado que practica constantemente y que no se aparta de él, un pecado del que no se arrepiente. Y toda esta conversación sobre la disciplina en la iglesia trata sobre el pecado de alguien que no se arrepiente, alguien que no toma la decisión de volver atrás. No se trata solo de cuando alguien lucha con un pecado, porque todos luchamos con pecados, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que pecaste? ¿Cuánto tiempo llevas sin pecar? Hoy. ¿Qué será? ¿10 minutos? ¿15? ¿1 hora? ¿2 horas? Todos somos pecadores, todos pecamos. El problema no es pecar, yo se los he dicho muchas veces, porque es parte de nuestra naturaleza caída y no se va a ir hasta que Cristo vuelva por nosotros. Ahí va a estar con nosotros fastidiándonos la existencia. Pero el problema no es pecar, el problema es no arrepentirse. El problema es no venir a Dios y decirle: Dios, perdóname porque me reconozco pecador, porque me doy cuenta que hice esto en contra de tu voluntad. Hay personas que no se arrepienten de su pecado ni aunque se los digan. Hay personas que saben que esto no honra a Dios y aún así insisten en caminar por ese pecado. Esas son las personas de las que habla Gálatas 6. Cuando alguien desobedece deliberadamente a Dios, cuando alguien no se arrepiente, y es responsabilidad de la iglesia mostrar amor a esa persona de tal manera que pueda acercarse a ella y decirle: lo que estás haciendo es pecado y está mal delante de Dios. Claro que esas pláticas, esas charlas nunca son agradables, ¿verdad? Porque ¿a quién le gusta que le digan que está mal? Pero si no lo hacemos, ¿qué puede pasar? Pues en un descontrol total y absoluto. Así que esto no es solamente una de las muchas cosas que la iglesia debería de hacer. De hecho, es una de las cosas más importantes que la iglesia debe de hacer. Vean lo que dice Mateo 18. Vamos a Mateo 18. Y yo quiero que ustedes escuchen las palabras del Señor en este pasaje al respecto. Quiero que lo vean en la Biblia directamente de la boca del Señor. Si ustedes recuerdan, al principio de esta serie hablamos sobre Mateo 16, 18. Hablamos acerca de la evangelización bíblica y esta es la primera vez que vemos la palabra iglesia mencionada en la Biblia, y Jesús usa la palabra iglesia cuando habla con personas que lo profesan a Él como su Señor y su Salvador. Entonces hablamos de cómo la iglesia es una comunidad de personas que se identifican con Jesús y que creen en Él como su Señor y su Salvador. Y esta es una enseñanza fundamental sobre la iglesia. Y luego hay otra ocasión en la que Jesús menciona específicamente la palabra iglesia, que es en este capítulo 18. Es la única otra mención específica de la iglesia que sale directamente de Jesús. Y vean lo que dice allí: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 personas más para que toda acusación se confirme
por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, díselo a la iglesia. Y si se niega a escuchar incluso a la iglesia, considéralo como un pagano y un publicano. En verdad les digo que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, mi Padre que está en los cielos se la concederá. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Todo este pasaje habla sobre la disciplina restaurativa en la iglesia. Habla sobre la corrección que se debe de dar a alguien que no se arrepiente de sus pecados y que se ha alejado de Dios. Y la responsabilidad y la disciplina bíblicas no son algo que podamos elegir hacer o no hacer, son un mandato del Señor. Esto está al principio de la lista, y justo después de la importancia de confesar a Jesús como Señor, lo vemos enseñándole a la iglesia sobre la disciplina y la responsabilidad. Y esto significa que si esta característica de una iglesia no es una parte central de nosotros como IBEP, nosotros no vamos a poder ser una iglesia bíblica que cumpla lo que la palabra dice. No vamos a experimentar la vida que a la que Dios nos ha llamado y para la cual nos ha creado, porque todos somos propensos al pecado. Cada uno de nosotros, incluido yo por supuesto, todos somos propensos a pecar. Todos somos pecadores. No hay nadie que no lo haga alguna vez en su vida. Y como yo decía, el problema no es pecar, el problema es no arrepentirnos, no venir a Dios. Todos necesitamos una guía para volver a Dios cuando no nos arrepentimos del pecado, y esto es algo que necesitamos hacer. Hace algunos meses recibí un mensaje de un hombre de nuestra iglesia que me invitó a tomar un café. Nos pusimos de acuerdo en el día, en la hora, y finalmente nos vimos. ¿Y saben para qué quería tomarse un café? Para decirme que él había notado algunas cosas en mí que no eran correctas. Por supuesto, como un ser humano normal, yo de principio pensé, ¿y este quién se cree que es? Pero conforme avanzamos en la charla y me fue dando sus argumentos y me fue diciendo las cosas que veía en mí que no estaban bien, no tuve otra opción más que decir, tiene razón, porque eso que dice lo he hecho. Pero claro que para llegar a una charla de esas hay que tener agallas, ¿verdad? Y más cuando es el pastor al que le voy a decir esto. Eso pasó. No me lo estoy inventando. Eso pasó. Me hizo ver algunas cosas de mi carácter que no estaban ayudándome a reflejar a Cristo. Y seguramente habrá otros defectos de mi carácter que a lo mejor ustedes hayan descubierto y que necesitamos saberlo para poder corregirlo. Porque hay cosas de las que ni siquiera nos damos cuenta que están mal en nuestra vida y no las vemos, porque a veces el pecado nos ciega y no nos deja ver que esta manera de pensar o esta manera de actuar no es la correcta a los ojos, a la luz de la palabra, no a la luz de lo que siente cada quien o lo que piensa cada quien, a la luz de la palabra. Todos los que estamos en este lugar, en este momento, debemos de darnos cuenta de que ninguno de nosotros, y yo incluido, está a salvo de esto.
Necesitamos entender la importancia de esto. ¿Por qué? Porque el pecado es tan engañoso en nuestras vidas que nosotros necesitamos de personas que nos amen lo suficiente como para vencer el temor de venir y decirnos: eso que estás haciendo está mal. Si tú pretendes ser un discípulo fiel de Jesús, también necesitas esto. También necesitas rendirle cuentas a alguien. También necesitas que alguien te llame a cuentas y te diga por qué hiciste esto. Todos conocemos a alguien que un día estuvo aquí, pero que poco a poco se fue apartando. ¿Se acuerdan de esa persona? Se fue apartando del Señor, dejó de venir, dejó de orar, dejó de leer la palabra, dejó de venir, y tal vez hoy está muy lejos de Dios y de la iglesia. Y tal vez no hubo alguien que lo buscara y le dijera: eso que estás haciendo está mal, pero ven porque Dios te ama. Si nosotros solo nos conformamos con asistir a una reunión, sentarnos anónimamente y estar aquí sin ser la iglesia que Dios nos llamó a ser, sin amarnos de tal manera que podamos decirle a otro: eso que estás haciendo no es correcto, entonces pues mejor busquemos un espectáculo, ¿no? Mejor vayamos al Fantasma de la Ópera, muy bonita música. Mejor vayamos a ver El Rey León. Porque esto no es un show, esto es la iglesia. Y en la iglesia o estamos juntos o no somos iglesia. Y yo sé que esto es muy difícil, porque esto no es agradable ni para el que confronta ni para el que es confrontado. Pero al final dice la Biblia que toda disciplina al final trae fruto apacible de justicia. Entonces Dios diseñó la iglesia de una manera en la que podamos cuidarnos unos a otros. Vamos a ver detalladamente un poco Mateo 18. Vamos a irnos muy rápido, porque mi hermano Pablo, pues ya ven todo el tiempo que tomó, ¿no? Entonces tenía que aprovecharlo. Primera cosa, el pasaje de Mateo 18 habla de corrección privada. Mateo 18:15 dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele a solas. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Y observa que en este versículo dice: si tu hermano peca contra ti. Y Gálatas 6:1 aclara que si alguien es sorprendido en una transgresión, debe restaurarlo con espíritu de mansedumbre. De manera en la que Jesús indica que se debe de hacer esto en primer lugar es en privado, hablar con las personas en privado. ¿Pero qué escogemos nosotros? No es que fulanito me hizo esto y ya lo sabe media iglesia, menos el que te ofendió. Eso es pecado. Eso trae división. Eso destruye a la iglesia. Y más vale que lo entendamos, porque si no vamos a estar en un problema muy severo. El Señor no va a dejar pasar por alto esto. La manera en que Jesús indica que se debe de hacer es en privado. Conversar con humildad y decirle: mi hermano, me sentí ofendido por lo que tú hiciste, o por lo que tú dijiste, o por lo que no hiciste. En vez de andar regando el rumor por aquí y por allá en todos los lugares. Y en Mateo 7 Jesús nos advierte claramente sobre acudir con un hermano o con una hermana para hablarle de una paja en su ojo cuando nosotros tenemos una viga en el nuestro. Así que lo que debemos hacer es examinarnos en primer lugar, antes de ir con alguien. Fíjense que el pasaje no dice no vayas. ¿Qué es lo que sí dice? Examínate primero.
Y Gálatas 6 nos dice que vigilemos nuestra propia vida y las tentaciones que enfrentamos. Entonces lo que tenemos que hacer es enfrentar a alguien con humildad, con amor, con gentileza, conforme a lo que la palabra enseña, solo cuando hay un pecado bíblico real en la vida de alguien. Porque de pronto, pues somos jarritos de tlaquepaque. Y entonces pues ya me habló fuerte y ya me siento muy triste y ya me voy a ir de esta iglesia porque es que me hablan fuerte. Perdóname, mi hermano o mi hermana, si esa es la razón por la que te quieres ir de la iglesia, adelante, adelante, no te vamos a detener. Pero considera que eso no es la razón por la que una persona debería de dejar de asistir a la iglesia. Maduración. Entonces no se trata solo de cuando alguien hace algo que no nos gusta. Hay veces que eso no me gusta. No, cuando estamos hablando de un pecado, no deberíamos de hablar con nadie antes de hablar con esa persona. Nos acercamos con esa persona en privado y le decimos que la razón de hablar de esto es porque queremos conservar la unidad de la iglesia. Por amor a ti, por amor a mí. Eso que estás haciendo no honra a Dios, porque el amor debería de ser la raíz de todo esto. Entonces, cuando un hermano o una hermana peca contra ti o está en pecado y no se aparta, ámalo lo suficiente como para vencer tu temor y decirle eso que estás haciendo no está bien. Pero además, en segundo lugar, lo segundo que enseña Mateo es una aclaración en un grupo pequeño. Es decir, hay situaciones en las que las personas, cuando acudes a alguien, tal vez no escucha, no acepta una corrección bíblica, una corrección amorosa y amable, no se aparta del pecado, sigue insistiendo en lo que piensa y en lo que hace. Y si ese es el caso, que es el segundo paso, es buscar 2 o 3 testigos y repetirle a esa persona: eso que estás haciendo no es correcto, no honra a Dios, es un pecado y ya te lo había dicho antes en privado. Y como veo que tú no corriges, he traído estos 2 testigos para que ellos escuchen lo que te voy a decir. Y aquí en Mateo 18 Jesús cita la forma en la que se manejaban las cosas en el Antiguo Testamento, porque esto no es arbitrario. Deuteronomio 19:15 lo dice. Otros testigos participan para determinar la veracidad sobre algo, y la idea es involucrar a otro creyente maduro, tal vez a 2 que puedan dar fe de lo que se está diciendo. Círculo privado, pequeño, pequeño. Y el objetivo no es atacarlos en grupo, vamos contra él, vamos a acabarlo. No, al contrario, es mostrar amor de más personas que solo yo. Pero lo mejor es involucrar a alguien que pueda conocer a ese hermano o a esa hermana, que se preocupe por ese hermano y que pueda ayudar en el proceso de restauración. Y luego habla de la tercera parte, la amonestación de la iglesia. Y Jesús dice: si un hermano o una hermana se niega a escuchar, díselo a la iglesia. La palabra que Jesús usa aquí en Mateo es eclesía, es decir, la congregación de creyentes, la iglesia. Y aquí es donde el círculo ya se amplía a la congregación de creyentes de una iglesia. Y yo me imagino que algunos estarán pensando: bueno, pues ya eso es demasiado, ¿no? Si ya eso es muy extremo, ¿no? Pues sí, sí lo es, sí lo es. Decírselo a la iglesia de verdad, ¿no es un poco exagerado? ¿Deberíamos de hacerlo? La cuestión es la siguiente: no tenemos otra opción, porque el paso 1 y el paso 2 ya se agotaron.
Y era la oportunidad que esa persona tenía para decir, tienen razón, yo fallé en esto, me arrepiento y les pido que me ayuden a orar por mí. Pero como esa persona decidió no hacerlo, la muestra que nos está dando es el fruto de la carne, no el fruto del Espíritu. Entonces, Jesús es quien está dando esta instrucción. ¿Tú qué piensas? ¿Que deberíamos de hacerlo o no? Si Jesús lo dice, ¿deberíamos de hacerlo o no? Si tú piensas que no, pues estúdiale un poquito más la Biblia para que veas. Porque si no seguimos las enseñanzas de Jesús, ¿qué hacemos aquí? Tal vez hay otro lugar más cómodo, más agradable, al aire libre donde puedas estar hoy, si tú no estás dispuesto a obedecer lo que la Biblia dice. Ahora recuerden, el objetivo de cada paso de esta disciplina es restaurar a las personas, no acabarlas, no lastimarlas. Y cuando nosotros lo hacemos de una manera adecuada, puede ser que las personas lo entiendan o puede ser que no, pero nosotros sabremos que habremos actuado conforme a lo que la Biblia enseña. Lo que hay detrás de estas palabras de Jesús no es un señalamiento para que todos sepan la clase de discípulo que no eres, sino para que toda la comunidad pueda decirle a alguien, oye, queremos ayudarte a corregir, queremos que vuelvas a Cristo, queremos que hagas lo correcto. Así que Dios los ama tanto que si persisten en el pecado, van a destruir sus vidas, van a destruir sus familias, van a destruir a quienes los rodean. Y por eso este es el recurso final. No es con lo que empieza el proceso, ¿verdad? El pasaje no empieza con esta sección, empieza antes. Y el último punto que menciona Mateo es todavía más radical. Ya se lo dije a toda la iglesia, y si esa persona aún así no entiende, ¿qué debemos hacer? Excluirlo de la iglesia. Considerarlo como un pagano y un publicano. Es decir, básicamente la metáfora es tratar a esa persona como un no creyente, porque un creyente se arrepiente, pide perdón, enmienda su camino y sigue adelante, porque la palabra lo dice, ¿no? Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Entonces, una persona que no busca el perdón de Dios, que no se arrepiente de su error, de su pecado, pues no es un creyente real. Hay que tratarlo como un no creyente. ¿Y qué hay que hacer con un no creyente? Predicarle el evangelio. Pero un no creyente no puede ser miembro de una iglesia, porque un no creyente no ha rendido su vida a Cristo. La iglesia está formada por hombres y mujeres redimidos. Así que esto es muy duro. Y ser excluido de la iglesia significa no ser considerado parte de, no ser miembro del cuerpo de Cristo. Así que esto es muy importante. Pero a ver, seamos muy honestos. Esto es muy difícil. Todo este proceso es muy difícil. Y por eso Jesús dice lo que dice en los versos 18 al 20. Básicamente en el versículo 18 dice, esto no es fácil. Sepan que cuando lo hagan, lo harán con mi autoridad. Y el verso 19, estoy listo para ayudarlos en todo lo que necesiten en este proceso. Estaré con ustedes en medio de todo eso. Eso es básicamente lo que Jesús está diciendo en estos últimos versos. Él dice, si ustedes se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos.
Por supuesto que no está hablando de búscate unos que estén de acuerdo con nosotros y vamos a acabar con este. No está hablando de eso. Está hablando de un procedimiento. Así que si nosotros no encontramos a 2 o 3 personas, por ejemplo, que crean o que quieran que el Atlante quede campeón, podemos invocar Mateo 18 y entonces Dios nos va a conceder que el Atlante sea campeón. Porque sí es difícil encontrar 2 o 3 que le vayan al Atlante, ¿no? Muy difícil. Obviamente es broma, pero de lo que estamos hablando aquí es, lo que el pasaje está diciendo es, cuando has seguido el proceso y llegas a este punto, tienes que saber que yo respaldo esto. Eso es lo que está diciendo Dios. Yo respaldo esto. Cuando has seguido el proceso de manera bíblica. Y eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Porque eso implica dejar personas fuera de la comunión de la iglesia. Ahora quiero terminar con 3 razones rápidas por las cuales tendríamos que despedir a alguien. Número 1, por la pureza de la iglesia. Si revisamos lo que dice 1 Corintios 5:1, el apóstol Pablo recrimina a la iglesia por un pecado que se estaba dando en la iglesia de Corinto. Fíjense lo que dice el verso 1: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, es decir, ni siquiera los gentiles la practicaban, pero en la iglesia había alguien que la estaba practicando. Y fíjense lo grave del asunto, porque el pasaje sigue diciendo, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. La pureza de la iglesia es una prioridad fundamental para Dios y para este pasaje. Y en este pasaje Pablo nunca se dirige a la persona que estaba cometiendo este pecado. ¿Se dirige a quién? A la iglesia. Porque la responsabilidad de cuidar la santidad de la iglesia es de la iglesia. Se dirige a la iglesia porque parecía como que ellos no estaban haciendo nada ante esta persona que estaba practicando este pecado. Y entonces lo que hace Dios es responsabilizar a la iglesia por lo que está pasando. Nosotros somos responsables por el pecado de las personas que no se quieren arrepentir si nosotros no hacemos nada. Ahora, esto no es lo que yo pienso, Esto es lo que dice la Biblia. Y si no me creen, léanlo. Léanlo, porque eso es lo que está pasando. Dañamos más a las personas que están en pecado y dañamos más a la iglesia cuando decimos, no, pues es que ese no es asunto mío. Si tú lo sabes a ciencia cierta, si tú tienes evidencia de algo que no está bien en la vida de alguien, haces más daño a esa persona y a la iglesia si no vas con esa persona y le dices, eso que estás haciendo es pecado y no está bien. Porque nos pertenecemos los unos a los otros y el pecado de una persona nos concierne a todos porque nos afecta a todos. Cuando una persona crece en su fe, avanza, cuando una persona es espiritual, eso nos bendice a todos. Pero cuando una persona peca y no se arrepiente, eso también nos lastima a todos. Porque el pecado nunca queda oculto. Eventualmente sale a la luz. Daña el testimonio de una iglesia, daña el testimonio de una persona y nos afecta a todos. Así que ese es el sentido de esta metáfora de la levadura que usa Jesús. Un poco de levadura, ¿qué dice? Leuda toda la masa.
Un poquito de pecado nos termina afectando a todos. Y dice ahí en el verso 2 de 1 Corintios: si vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y la palabra aquí implica tristeza por los pecados de los demás. Un autor que leí dijo: una iglesia que no se lamenta por el pecado, especialmente el pecado de su propia comunidad, está al borde del desastre espiritual. Y vean lo que dice el apóstol Pablo en este pasaje: estáis envanecidos. La iglesia estaba orgullosa de ellos mismos y decían: aquí todo va bien, y no se daban cuenta de lo que estaba pasando, o más bien se daban cuenta y no hacían nada. Entonces, esto es muy diferente de nuestra forma de pensar o de actuar, porque no es que la iglesia de Corinto estuviera aplaudiendo la inmoralidad sexual de este hermano, pero sí la estaban ignorando. Tal vez eran de mente abierta. Probablemente se consideraban personas acogedores. Tú, no importa lo que hagas. ¿Han oído esas frases? Dios te ama como eres. Y sí, Dios te ama como eres, pero no quiere que seas como eres. Quiere que seas como es Él. Entonces te va a recibir y te va a transformar. Lo que la Biblia dice, lo que el apóstol Pablo dice en este pasaje es: él califica a este hombre de malvado y arrogante, y se refiere a este hombre que no se arrepintió de su pecado. En segundo lugar, ¿por qué deberíamos de quitar a alguien de la membresía de la iglesia o de la comunión de la iglesia? Para salvación del individuo. Porque como ya habíamos dicho, una persona en estas condiciones, la Biblia lo considera como alguien que no conoce a Jesús realmente. Si hacemos como que no pasa nada, esa persona va a pensar que sí es creyente, y cuando llegue el día en el que sea llamado a la presencia de Dios y Dios le diga: a ver, ven acá, a ver qué hiciste con tu vida, esa persona va a decir: pues ya estoy aquí listo para llegar a casa. Y entonces Jesús le va a decir: no te conozco. Y esa persona va a decir: pero es que yo fui a la iglesia. Y entonces el Señor no va a tener de otra más que decirle: sí, pero tú no fuiste creyente nunca. Ibas a la iglesia, pero vivías la vida que se te daba tu gana. Y cuando alguien te dijo que estabas en un pecado, no te arrepentiste. ¿Ven cómo el asunto es más serio de lo que a veces pensamos? Porque a veces pensamos que basta con venir a la iglesia y parecer santos aquí. Pero realmente eso no es lo que vivimos en el interior. Y esas personas, las que no se arrepienten, las que no reconocen sus errores y sus pecados, pues eventualmente van a llegar a la presencia del Señor, y el Señor les va a decir: híjole, no pasas ni con 6. El versículo 5 dice algo muy fuerte: debes entregar a ese hombre a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Cuando una persona pierde la comunión de una iglesia, se da cuenta que lo que hizo estuvo mal, o debería darse cuenta que lo que hizo estuvo tan mal, y que ahora ya no goza de la bendición de tener una familia que lo cuide, que lo ame, que lo impulse, que lo ayude a ser el discípulo que Dios lo llamó a ser. Entonces esa persona dice: yo tengo que cambiar. Y entonces se arrepiente y vuelve a la comunión. El problema es que hoy vivimos en una cultura eclesiástica donde si alguien es excluido de la iglesia, ¿qué creen que pasa? No pasa nada, hay 1000 iglesias.
Voy a encontrar otra, ni me conocen en la otra. Voy a hacer lo que yo tenga que hacer. Esa gente ni me merecía. Y se van. Por eso es que la puerta de la iglesia debe ser muy pequeña. La puerta de entrada debe ser muy pequeña, pero la puerta de salida muy grande. Primero a los Corintios se menciona claramente este asunto, y esto debería de ayudar a esa persona que ha caído en ese error, en ese pecado, a entender que necesita rendir su vida a Jesús. Y finalmente, para terminar, debemos de excluir a alguien para la gloria de Dios. ¿Por qué? Pablo comienza este pasaje diciendo: ni siquiera los paganos aprobarían lo que ustedes están aprobando en la iglesia. Y yo no creo que esto fuera solo un problema que sucedió en aquel momento histórico hace más de 2000 años. Yo pienso que es algo que sigue sucediendo hoy. En las noticias todavía aparecen titulares con acusaciones de todo tipo de inmoralidad dentro de las iglesias, contra sus líderes, contra otras personas. Y el mundo parece decir: pues no entendemos. Esperamos que la iglesia sea diferente, esperamos que la iglesia, el pecado se tome en serio. ¿Y por qué la iglesia apoya a líderes que caen en este tipo de cosas? Por la cultura eclesiástica que hemos creado. Porque lo importante no es estar rendidos a Jesús, sino simplemente venir, disfrutar. Pero esto es importante para Jesús, si no, no lo hubiera mencionado. Si no, no aparecería en la palabra. Y es importante porque necesitamos asegurarnos de que la iglesia sea la iglesia que Dios dice que debe ser. Ninguna iglesia va a ser perfecta, pero sí debemos de esforzarnos por buscar con amor la santidad en la vida de cada uno. Así que, hermanos, necesitamos mostrar el carácter del Señor al mundo que nos rodea. Un carácter de santidad, de pureza, de bondad. Y por eso necesitamos vivir esto. En resumen, si tu hermano ha pecado contra ti, lo que tú tienes que hacer, lo que la Biblia dice que tú tienes que hacer, no es venir con el pastor y decirle: es que la hermana fulanita, es que el hermano fulanito. Lo que tú tienes que hacer es ir con la persona directamente y decirle: mi hermano, mi hermana, eso que hiciste está mal. Si esa persona no te escucha, entonces buscas 2 testigos, personas que conozcan a esa persona y que le ayuden a restaurar su vida. Y si no te escucha, entonces lo llevas a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, entonces quedará fuera. Pero no hagamos radiopasillo de las cosas. La murmuración trae división. Nosotros necesitamos tener en claro esto en nuestra mente. Nosotros hablamos con las personas, no de las personas. Y si eso no te ha quedado claro todavía, busca al Señor y pídele que te ayude, porque si no lo haces, eso es pecado. No hablamos de las personas, hablamos con las personas. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y piensa un momento en esto. ¿Hay alguien con quien tienes que hablar en privado? Seguro sí hay, porque todos somos pecadores. Si hay alguien con quien tienes que hablar en privado, no lo demores, porque el pecado crece y hace más daño. Si hay alguien con quien tienes que hablar en privado,
hazlo inmediatamente. Y luego deja que Dios se encargue del resto. Señor, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Esta palabra no es grata, no es agradable, no es lo que nos gusta escuchar, pero es necesaria para poder ser la iglesia que tú nos has llamado a ser. Una iglesia en donde los conflictos interpersonales se resuelven de una manera bíblica. Una iglesia en donde los conflictos entre los hermanos se resuelven, Señor, como tú lo has dicho en tu palabra. Perdónanos por toda la cantidad de murmuraciones que hay, que ha habido. Y ayúdanos, Señor, límpianos, ayúdanos a poder ser obedientes a esta palabra tuya. Y trae sanidad a tu iglesia. Tú conoces mejor que yo y mejor que nadie los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Y tú sabes lo que cada corazón está necesitando. Así que haz tu obra poderosa y ayúdanos a nosotros a comprometernos contigo, a actuar siempre bíblicamente en todos los aspectos de nuestra vida. Te alabamos y agradecemos por este momento en el nombre de Jesús. Amén.